clase. Vamos a dar la clase de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Ok? Sí, ya vamos a comenzar. No se desesperen. No te desesperes que ya vamos a comenzar, ¿ok? Ok. Sí, ya vamos a comenzar. A ver dónde está. Ok. Siempre hay una forma de ser feliz. Siempre hay una forma de ser feliz. Sí, siempre va a haber una forma de ser feliz. Entonces se me había olvidado esto de aquí. A ver, se me había olvidado esto de aquí. Vamos a ver. Ok. ¿Se va así o no se va así? Dígame. Dígamelo. Vamos a ver si se va aquí así o no se va aquí así. ¿Cómo se va? Sí, por aquí por donde se va mejor. Ok. ¿Dónde está que no lo veo? ¿Dónde está que no? Dios mío. Me quiere hacer lo mismo, pero bueno, le doy la oportunidad o no. Entonces se me había olvidado esto de aquí. Me quiere hacer lo mismo, pero bueno, le doy la oportunidad o no. Entonces se me había olvidado esto de aquí. No, no, pero bueno. Bueno, no, 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 bueno, no, no le voy a la oportunidad. No le voy a la oportunidad. No voy a la oportunidad. Ok. No sé lo que así. De esta manera, porque no quiero que haya interrupción a esta hora que siempre me llaman por teléfono, pero no quiero que haya interrupción de nada. Deja que así. Ok, entonces ponemos esto que así. Ok, entonces veremos que así. Ya usted sabe. El amor que nos define. En este pasaje, Juan nos revela la profundidad del amor de Dios, que nos hace hijos suyos, nos enseña sobre la esperanza que tenemos en Cristo y el llamado a vivir en justicia, guiados por el amor que Él nos ha mostrado. En esta clase nos va a ayudar a los cristianos a entender la identidad en Cristo y el amor que debemos reflejar en sus vidas, en las vidas, nuestras vidas. A través de la comprensión del amor divino podemos encontrar fuerza en tiempos de lucha y desánimo y aprender a actuar en amor hacia los demás. La enseñanza central de este pasaje que vamos a estudiar es que ser hijo de Dios implica vivir en obediencia y amar a nuestros hermanos. Al experimentar el amor de Dios, somos transformados y llamados a mostrar ese amor en nuestras acciones diarias. Este pasaje se destaca como el amor de Dios. Se manifiesta a través de quién? A través de Jesucristo, quien como hijo de Dios trae salvación y un nuevo estándar para el amor y la justicia en la vida de los creyentes. Cristo es el modelo perfecto de amor y nuestra relación con Él nos impulsa a vivir conforme a este amor. La verdadera identidad como hijos de Dios se demuestra a través del amor y la justicia en nuestras relaciones diarias. El papel del padre. Vamos a ver aquí lo que nos va a decir el hermano Juan acerca del papel del padre
que lo vamos a ver del versículo 1 al 3. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo de 1 al 3. Mire, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que habremos de saber, de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como el puro, como Él es puro. Bueno, aquí Él nos otorga su amor. Él nos otorga su amor y nos llama a sus propios hijos, nos llama a sus propios hijos y algún día nos verá como Jesús. Pero mira lo que le quiero decir aquí, mira lo que le voy a explicar aquí, mire, aquí en el 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Entonces está aquí diciendo detalladamente que el gran amor de que tiene Dios para con nosotros, que nos llama a nosotros hijos, que nos llama a nosotros hijos de Él. Y de verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, los que hemos nacido pues, de agua y de espíritu. Y por esto, y por ser hijo de Dios, el mundo no nos conoce. ¿Pero por qué el mundo no nos conoce? Porque no lo conocieron a Él. El mundo no conoció a Dios. Entonces, si no conocieron a Dios, a nosotros menos nos van a conocer. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Entonces ahora ya sabemos ya de que somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero, ¿qué es que sabemos? Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Entonces, cuando Cristo venga, todos nosotros vamos a ser semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver como Él es. Así es que no se desanimen. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Entonces, fíjate lo que sucede cuando tú tienes esa esperanza en Cristo. Cuando tú tienes la esperanza esa en Cristo, que eso te te purifica y así te purifica de una forma de que eres puro, como Él, porque ¿quién? Él es puro, Jesucristo es puro. Entonces, cuando tú tengas una esperanza, la tengo tu esperanza puesta en Él, te vas a purificar, así como Él, porque Él es puro. El papel del hijo, el papel del hijo. Estamos aquí, Primera de Juan, capítulo 3 versículo 4 al 5. Vamos a ver lo que dice aquí el papel del hijo. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. El que practique pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Mm, mira qué cosa más linda aquí está diciendo aquí el hermanito Juan. Todo el que practica el pecado, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si tú practicas pecado, estás practicando la infracción de la ley. Y ustedes saben
que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Todos sabemos que Cristo se murió por los pecados de todos nosotros, de que en Cristo no hay pecado, de que Dios lo convirtió a él en un pecado. ¿Para qué? Para, para que todos nosotros podamos tener relaciones con él en estos momentos. Él murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Él destruyó las obras del diablo. El papel. Vamos aquí al 6 al 7, de 6 al 10. Todo el que permanece en él no pega. Todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie lo engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. 9. Ninguno que es nacido de Dios tenga pecado, porque es la simiente de Dios, permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Mm, Vamos aquí al 6. Mira cómo dice en el versículo 6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces todas las personas que están en Jesús, que están en él, esa persona no peca. Pero todos los que pecan no lo han visto, no lo han visto, ni lo han conocido, ni lo han conocido. Versículo 7. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él, que es justo. Si tú practicas la justicia, eres justo, igual que Jesucristo. ¿Por qué? Porque la justicia está en él y él es justo. 8. El que practica el pecado es el del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Entonces aquí podemos ver que el contraste que hay, que si usted está en pecado, usted es el hijo del diablo. Usted está en el libro del diablo, está haciendo las cosas del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo lo está haciendo desde el principio. Y Jesús se manifestó con el propósito de destruir las obras del diablo. Jesús es justo. Entonces, si usted es justo, es hijo de Dios. Pero si usted no está haciendo las cosas que Dios le dice que debe hacerlas, ¿qué sucede? Usted no está en la luz de Dios. ¿Y eres hijo de quién? Del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Mira qué cosa más linda está diciendo aquí el hermanito Juan. Dice que ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado. Si usted ha nacido de Dios, usted no practica el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es puro. Dios no le gusta el pecado y Dios no hace, se asocia, se asocia con el pecado. Nosotros tenemos ya el Espíritu Santo dentro de nosotros y nosotros tenemos que guiar. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en nosotros. ¿Quién es la simiente? Es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y el Espíritu Santo no puede pecar. No puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar y el que es simiente de Dios no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios
y los hijos del diablo. En esto que ahora va a decir aquí el hermanito Juan, que en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Qué quiere decir? Que toda la persona que no practica la justicia, no es de Dios, ni tampoco aquel que no ama a su hermano. Si tú no amas a tu hermano, tú no eres de Dios. La confirmación, la confirmación, la confirmación. ¿Cómo nosotros podemos confirmar de que cómo podemos saber que somos verdaderamente salvos? ¿Cómo es que nosotros podemos saber que somos verdaderamente salvos? Y la respuesta aquí, el que vive en pecado continuo no es de Dios. Entonces, si usted está viviendo en pecado continuo, usted no es de Dios, usted no está salvo. ¿Sí? La compasión. Vamos a ver lo que nos va a decir el hermano Juan aquí en Primera de Juan, capítulo 3 del 11 al 18, acerca de la compasión. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a nosotros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo lo odia. No se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amémonos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mira qué cosa, vamos a empezar aquí en el versículo 11. Mira aquí lo que está diciendo aquí el hermano Juan en el versículo 11 del libro de Primera de Juan, capítulo 3. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje que ha venido desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? De que nos amemos unos a otros. No como Caín, no nos amemos como Caín, que era el maligno. Caín era el maligno. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y la del hermano era justa. Por eso que Caín mató a su hermano, porque las obras de él eran malas y las obras de su hermano eran justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia, que no podemos maravillarnos. ¿Tú me entiendes? Ni preocuparnos porque el mundo nos odia a nosotros. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué? No podemos maravillarnos cuando sabemos que si el mundo nos odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, el que no ama a su hermano, el que no ama permanece en muerte. Entonces, si tú no amas a tu hermano, tú estás ahí con tu hermano. Si tú estás ahí con tu hermano y tú no los amas, usted permanece en muerte. Usted pertenece en muerte. Y el amor de usted, el amor de Dios, no está en usted, porque Dios es amor. Todo el que aborrece a su hermano
es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nosotros sabemos de que Jesucristo se murió por nuestros pecados y de esa misma forma todos nosotros debemos morirnos por nuestros hermanos. Debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él cuando usted ve a un hermano o una persona de este mundo, una persona ve a su hermano, cuando usted ve a su hermano que está necesitado y que usted le mira la espalda, que usted cierra su corazón? Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor de Dios en usted? Si usted está haciendo eso de que está mirando para otro lado para no ver a su hermano cuando su hermano esté en necesidad. Hijo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mira, eso es una cosa que la Biblia lo está diciendo, ¿no? Y eso yo lo he tenido siempre, siempre lo he tenido yo, antes que yo conociera a Dios, antes que yo me hiciera cristiano, antes que yo naciera de nuevo. Yo siempre tenía eso en la mente, tenía eso en la mente. ¿De qué? De que hay personas que sí hablan muy bonito y dicen las cosas muy bonitas, pero de hecho al hecho va va muy trecho, cosas muy largas. Entonces hay personas que sí que te hablan bonito y que hago esto y que se yo, sé cuánto, pero nada más es de palabras, pero no han hecho nada, no se ve la verdad en ellos. Entonces, para mí, mejor son las acciones de una persona que la palabra, que las palabras que hablan, porque hay veces que se enaltecen en cosas diciendo que yo sí, que yo esto otro, pero en sí, esas personas no tienen ningún hecho, no hacen nada con nadie, ni por ellos mismos. Lo único que hacen por ellos es hablar y hablar y hablar y no hacen nada. ¿Ok? La exhortación, la exhortación aquí podemos ver que es de amar. Tenemos que amar. ¿Y qué? ¿Y quién hizo lo diferente? Caín. Caín mató a su hermano. Y debemos amar a nuestros hermanos y principalmente a los hermanos espirituales. Desde 18, 16, 18 pudimos ver el alcance de nuestro amor. Sí, es necesario, debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por los demás. Si es necesario, nosotros tenemos que dar la vida por los demás. Así como se demuestra el amor. La confianza. Vamos a hablar acerca de la confianza. La confianza en quién la debemos tener, en Dios, en Jesús. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí el hermano Juan en la primera carta, primera de Juan, capítulo 3 del 19, versículo 3 capítulo 3 del versículo 19 al 24. Vamos a ver lo que nos va a decir nuestro hermano Juan acerca de la confianza o de la esperanza. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguremos nuestro corazón delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es un mandamiento que creamos en el nombre de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él.
Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos aquí a hablar del versículo 19. Mira, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguremos nuestro corazón delante de Él. ¿Cómo es que nosotros sabemos que somos de la verdad? ¿Y cómo es que nosotros podemos asegurar nuestros corazones delante de Él? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo? En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Dios lo sabe todo. Muchas veces nosotros pensamos de que lo estamos engañando a Dios y a Dios nosotros no lo podemos engañar porque Dios lo sabe todo. Lo que nos estamos engañando nosotros mismos, pero a Dios no lo engañamos. 21. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pedimos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Fíjate, todas las cosas que veamos lo vamos a recibir de Él, pero ¿por qué lo vamos a recibir? ¿Por qué lo vamos a recibir? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces tenemos que guardar su mandamiento. Guardar sus mandamientos es cumplir sus mandamientos, hacer lo que dice que nosotros debemos hacer. Y si hacemos esas cosas que son agradables para Él, todas esas cosas bonitas que les he dicho, que tienes que amar a tu vecino, que tienes que amar a tu prójimo, que tienes que amar a Dios, que tienes que amar a todas las personas y principalmente a los hermanos, si hacemos esas cosas, lo que pidamos, lo vamos a recibir, porque estamos guardando sus mandamientos. Estamos guardando sus mandamientos. Y este es su mandamiento, fíjate, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Este es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que no, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Dios nos ha mandado de que nos ames uno a nosotros. No es que una sugerencia, no, que ames uno a nosotros. No, Dios nos mandó a nosotros que nosotros nos amemos unos a nosotros. Y que tenemos que creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. El nombre. El nombre lo dice todo. En esa época, decirle el nombre de una persona, por eso muchas personas, muchos de ellos, tenían hasta miedo pronunciar o decir el nombre de Jehová, decirle el nombre de Dios, porque pensaba de que estaban blasfemiando. Porque el nombre es una cosa, el nombre dice la característica de quién tú eres, dice la característica y habla mucho acerca de ti. No es como ahora, no, el nombre, mi nombre, yo me llamo así, yo me llamo asado, no, 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 no. El nombre en ese tiempo, casi todos los nombres tienen un significado. Casi todos los nombres en ese tiempo tenían un significado, no casi todos, es que todos tenían un significado. ¿Ok? 24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué cosa más linda aquí nos está diciendo. Vamos a ver cómo dice aquí. Mire, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. ¿Qué quiere decir? Que el que guarda los mandamientos de Dios permanece en quién? En Jesús. Y Dios permanece en Él. ¿Cómo? Si tú guardas sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros. ¿Por qué sabemos que permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. Él nos ha dado un Espíritu para que todos nosotros nos podamos guiar por el Espíritu, para que todos nosotros dejemos que el Espíritu actúe. Muchas veces
no es el Espíritu Santo el que está actuando en nuestras acciones, sino somos nosotros mismos. Nuestra mentalidad carnal es la que nos conduce a muchas cosas y a los errores principalmente acerca de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Esta obediencia nos dará gran seguridad al acercarnos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, vamos a tener seguridad, vamos a estar seguros de todas las cosas bonitas que tiene Dios reservado para todos nosotros. Vamos a estar permanentes para siempre, así que cuando nosotros hagamos las cosas que Dios quiere que todos nosotros hagamos, cuando nosotros obedezcamos a Dios, cuando nosotros obedezcamos a Dios, cuando nosotros hagamos todas las cosas que Dios quiere que todos nosotros hagamos, entonces ahí nosotros podemos decir de que nosotros estamos en Dios, de que el Espíritu Santo está en nosotros y que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje. Eso es una cosa fundamental. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Bueno, ya voy a terminar esta pequeñita clase y nos vamos a ver el viernes con el capítulo número 4 del primer libro de Juan. Capítulo 4 nos vamos a ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vamos a ver? El viernes. El viernes vamos a estudiar el capítulo 4